El miedo puede ser un gigante invisible que, con su presencia, tiene el poder de paralizarnos. Todos, sin excepción, hemos experimentado en algún momento ese sentimiento abrumador que nos dice que no somos capaces, que no vamos a lograr lo que nos proponemos. El miedo nos hace pensar que estamos solos, que nuestras luchas son demasiado grandes para enfrentarlas. Pero, en realidad, ese miedo solo tiene tanto poder como le permitimos. El miedo no es un enemigo invencible, sino una barrera mental que, cuando se enfrenta con fe, puede ser derribada. En este momento puede que te sientas agobiado, que tu gigante sea tan grande que parece que no hay salida. Sin embargo, quiero que sepas que no estás solo en tu lucha. A lo largo de la historia, muchos han enfrentado gigantes y han salido victoriosos, no porque fueran más fuertes, sino porque confiaron en algo mucho más grande que ellos mismos, la fe en Dios. Antes de seguir, te invito a que te suscribas al canal, le des like a este video y lo compartas con aquellos que necesitan escuchar estas palabras. Este mensaje puede ser justo lo que alguien necesita para vencer su propio gigante. Deja un comentario, cuéntanos cuál es el miedo que estás enfrentando y juntos podemos orar y apoyarnos en nuestra fe. Ahora, sigamos adelante. La historia de David es un claro ejemplo de cómo la fe puede transformar el miedo en una fuerza poderosa para la victoria. Cuando pensamos en la historia de David y Goliat, muchas veces nos centramos en la imagen clásica del joven pastor que derrota al gigante con una piedra y una honda. Sin embargo, la lección más profunda de esa historia no está solo en la batalla en sí, sino en cómo David, un joven sin experiencia en la guerra, se enfrentó a un gigante imponente y peligroso con nada más que una fe firme en Dios. La historia no es solo sobre la victoria de un hombre sobre otro, sino sobre la victoria de la fe sobre el miedo. David no tenía la fuerza de un soldado, ni el equipo de un guerrero. Lo único que tenía era la confianza de que Dios lo respaldaría. Esta confianza, este conocimiento profundo de que Dios estaba con él, fue lo que permitió a David enfrentarse a algo que muchos consideraban imposible. Si bien puede ser fácil admirar la valentía de David desde la distancia, el verdadero desafío está en aplicar esa fe en nuestras propias vidas. En los momentos en los que el miedo se levanta como un gigante ante nosotros, ¿dónde encontramos la valentía para enfrentarlo? ¿Cómo podemos hacer frente a esos momentos de incertidumbre, cuando todo lo que parece correcto es dar un paso atrás, huir y esconderse? La respuesta está en la fe. La fe en un Dios que ha prometido estar con nosotros en cada lucha, que nos ha dado las herramientas necesarias para vencer y que nunca nos deja solos en el campo de batalla. Quizás ahora mismo te encuentras frente a tu propio gigante. Puede ser el miedo al futuro, la ansiedad por lo desconocido o la preocupación por lo que no puedes controlar. Tal vez tu gigante es algo interno, una batalla emocional o mental que parece demasiado difícil de superar. Te entiendo. La sensación de estar atrapado, de no poder avanzar, es algo que todos hemos experimentado. Pero quiero decirte esto, el miedo no tiene la última palabra. La fe en Dios sí la tiene. Así como David no permitió que la imponente figura de Goliat lo intimidara, tú tampoco debes permitir que el miedo te controle. La fe es la herramienta que tenemos para desafiar lo que parece imposible y caminar hacia la victoria. Recuerda que en 1 Samuel 17:45, cuando David se enfrenta a Goliat, dice: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Es una declaración de confianza total en el poder de Dios. David no se enfrentaba a Goliat con sus propias fuerzas. Él sabía que estaba bajo la protección y el poder de un Dios que no pierde batallas. Esta es la misma fe que tú y yo podemos tener hoy. Cuando el miedo aparece, podemos declarar: «Yo vengo en el nombre de Jehová, y Él me dará la victoria». Es importante que tomemos un momento para reflexionar sobre este principio. Si estás atravesando un periodo de miedo e incertidumbre, ¿estás enfrentando ese gigante con tus propias fuerzas o estás permitiendo que Dios sea tu apoyo? La diferencia entre la derrota y la victoria está en la confianza que pongamos en Dios.
no se trata de cuánto podemos hacer por nosotros mismos, sino de cuánto estamos dispuestos a depender de Él. Este primer paso es fundamental. Reconocer que el miedo, aunque real, no tiene el poder de definir nuestra vida. El miedo puede estar presente, pero no tiene la última palabra. La fe es lo que nos lleva a dar un paso hacia adelante, a avanzar, aunque no tengamos todas las respuestas o el control de la situación. La fe es el combustible que nos permite seguir, incluso cuando el gigante parece invencible. En este momento, quiero invitarte a que tomes un momento para identificar tu propio gigante. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Es un temor a lo desconocido? ¿Un miedo a fallar o a no ser suficiente? Es posible que te sientas pequeño e incapaz, pero quiero recordarte algo importante. No estás solo. Así como David enfrentó a Goliat con la fuerza de Dios, tú también puedes enfrentarte a tus miedos con el poder de la fe. Y aunque el miedo siga presente, la fe te da la fuerza para seguir avanzando. Así que, mientras continúas viendo este video, quiero que te tomes un momento para orar y entregar ese miedo a Dios. Tal vez no tengas todas las respuestas ahora mismo, pero puedes confiar en que Él está contigo. Y al igual que David, cuando pongas tu fe en acción, verás cómo el gigante comienza a caer. No porque seas más fuerte, sino porque Dios está peleando por ti. Este es solo el comienzo de lo que Dios quiere hacer en tu vida. La fe que tienes, aunque sea pequeña, puede mover montañas. Y al igual que David, tú también puedes ver la victoria. Pero primero, debes dar el primer paso, el paso de confiar en Dios por encima del miedo. En la historia de David y Goliat, encontramos uno de los relatos más poderosos de la Biblia que habla sobre la lucha entre el miedo y la fe. Goliat, el gigante filisteo, representaba todo lo que parecía ser insuperable para los israelitas. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, Goliat se presentaba ante el ejército de Israel y desafiaba a los soldados a que enviaran a uno de ellos para enfrentarlo. Él era imponente, armado hasta los dientes, y su sola presencia inspiraba terror en los corazones de los hombres de Israel. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Su sola mirada era suficiente para hacer que los valientes se acobardaran. David, un joven pastor que solo tenía experiencia cuidando ovejas, no era ni siquiera considerado un guerrero. Cuando llegó al campamento de Israel, su misión era llevar provisiones a sus hermanos, quienes estaban en el ejército. Pero al escuchar el desafío de Goliat, algo en su corazón se encendió. Mientras todos los demás se mantenían al margen, aterrados por el tamaño y la fuerza de su oponente, David se levantó con una determinación que sorprendió a todos. Su fe en Dios le dio la confianza de que este gigante no era más grande que el poder de su Creador. David no era un soldado, no llevaba armadura, ni una espada, ni siquiera sabía cómo usar las armas de guerra. Pero tenía algo que los demás no tenían, una relación personal con Dios basada en la fe. Su confianza no estaba en su propia fuerza, sino en la promesa de que el Señor estaba con él. Desde su niñez, David había sido testigo del poder de Dios al cuidar a sus ovejas, enfrentándose a animales como leones y osos, y con la ayuda de Dios siempre salía victorioso. Para David, el hecho de que Dios lo había protegido en el pasado le daba la seguridad de que también lo haría ahora, ante este gigante. Cuando David decidió enfrentarse a Goliat, lo primero que hizo fue recordar lo que Dios ya había hecho por él. Sabía que la batalla no era suya, sino de Dios. Y al igual que en el pasado, cuando había derrotado a los animales salvajes que amenazaban a su rebaño, en esta ocasión confiaba en que Dios le daría la victoria sobre el gigante. No se dejó intimidar por el tamaño de Goliat ni por las burlas de sus propios hermanos, que no entendían por qué un joven como él se atrevía a enfrentarse a un guerrero experimentado. Cuando Saúl, el rey de Israel, escuchó hablar de la determinación de David, lo mandó llamar. Al principio, Saúl intentó disuadirlo, aduciendo que David era solo un joven y que no tenía la fuerza ni la experiencia para enfrentarse a Goliat. Pero David respondió con una valentía inquebrantable, diciéndole al rey que había matado leones y osos mientras cuidaba el rebaño, y que ahora, con la ayuda de Dios, derrotaría también a ese filisteo.
La fe de David no era arrogante ni confiada en sus propias habilidades. Era una fe firme en el poder de Dios, que lo había protegido en el pasado y lo seguiría protegiendo en el presente. A pesar de la incredulidad de los demás, David no dejó que el miedo ni la duda lo desanimaran. Al contrario, su fe se hizo más fuerte, y cuando finalmente se le permitió enfrentarse a Goliat, rechazó el equipo de guerra del rey Saúl. David no necesitaba una espada, una armadura ni un casco. Tomó su honda, la única herramienta que conocía bien, y eligió 5 piedras lisas del arroyo. Esta acción de escoger las piedras fue un acto de fe. Aunque podía haber elegido más, confiaba en que una sola piedra, con el poder de Dios, sería suficiente para derribar al gigante. Mientras avanzaba hacia el campo de batalla, el gigante no podía creer lo que estaba viendo. Un joven, sin armadura, sin armas, avanzando hacia él como si estuviera listo para enfrentarse a una batalla real. Goliat lo miró con desprecio y le gritó, desafiando su audacia. El gigante no entendía cómo alguien tan débil y vulnerable podía atreverse a desafiarlo. Pero lo que Goliat no sabía era que, aunque su tamaño y su fuerza parecían imponentes, él no estaba luchando contra David, estaba luchando contra el poder de Dios. David, al ver la amenaza de Goliat, no se amedrentó. En lugar de retroceder, dio un paso al frente y declaró con firmeza: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». Estas palabras no eran solo un acto de valentía, sino una proclamación de fe. David sabía que no era su habilidad lo que lo hacía capaz de enfrentar a Goliat, sino la fuerza del Dios al que servía. No se trataba de cuán grande era el gigante, sino de cuán grande era el Dios en el que confiaba. David dio un paso valiente, y con un solo lanzamiento de su honda, la piedra se hundió en la frente de Goliat, derribándolo al suelo. El gigante, que parecía invencible, cayó derrotado ante el poder de Dios. En ese momento, no solo fue David quien ganó la victoria, sino que todo el pueblo de Israel vio que no importa cuán grande sea el miedo o el obstáculo frente a nosotros, si confiamos en Dios, podemos superar cualquier gigante que se nos presente. La victoria de David no fue solo un triunfo personal, sino una lección para todos los que luchan con el miedo. Nos muestra que los gigantes que enfrentamos en la vida, ya sea miedo, duda, inseguridad o cualquier otra adversidad, no tienen el poder de derrotarnos cuando confiamos en Dios. La fe en Dios nos da el valor para enfrentarnos a lo que parece imposible y salir victoriosos, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder divino que actúa en nuestras vidas. David no fue un héroe por su habilidad o por su valentía, sino porque reconoció que era Dios quien peleaba por él. Este principio es esencial para nuestra vida diaria. Cuando enfrentamos nuestros propios gigantes, ya sea en forma de miedo, enfermedad, problemas familiares o desafíos emocionales, debemos recordar que no estamos luchando solos. La batalla es del Señor y Él es quien nos da la victoria. Hoy, al igual que David, tenemos la oportunidad de mirar a nuestros gigantes a los ojos, no con temor, sino con la confianza de que el mismo Dios que estuvo con David estará con nosotros. Y así, con cada paso que demos en fe, veremos cómo esos gigantes caen, no porque seamos fuertes, sino porque confiamos en el poder de un Dios todopoderoso. El poder de confiar en Dios es la clave para transformar el miedo en fortaleza. Cuando David se preparó para enfrentar a Goliat, no lo hizo con un corazón lleno de dudas sobre sí mismo, sino con una fe absoluta en el poder de Dios para darle la victoria. Esta confianza no nació de la nada, sino que fue forjada a través de experiencias previas, donde David vio cómo Dios lo había librado de peligros y le había dado la fuerza para superar dificultades mucho mayores de las que él podía imaginar. La fe de David no estaba centrada en sus propias habilidades ni en su fuerza personal, sino en la certeza de que Dios lo acompañaría en cada batalla. La fe no significa ignorar el miedo, sino enfrentarlo con la certeza de que no estamos solos. David no se presentó ante Goliat como un hombre sin miedo, sino como alguien que confiaba en que, sin importar el tamaño de su adversario, Dios estaba con él.
En el Salmo 56:3, David escribe: «Cuando tengo miedo, en ti confío». Estas palabras son un testimonio de que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no dejar que el miedo controle nuestras acciones. El miedo puede ser una emoción humana natural, pero la fe es lo que nos da la capacidad de seguir adelante, incluso cuando sentimos que nuestros temores son demasiado grandes para enfrentarlos. La fe en Dios nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Cuando David miró a Goliat, no vio solo a un gigante imponente armado con espada, lanza y jabalina. Vio un enemigo que, por más fuerte que pareciera, no era más grande que el poder de Dios. Al igual que David, cuando nos enfrentamos a nuestras propias batallas, necesitamos recordar que los desafíos que tenemos delante no son más grandes que el Dios que nos acompaña. La fe nos da la visión para ver el panorama completo, no solo la dificultad que enfrentamos, sino también la presencia de Dios que nos sostiene y nos da la victoria. Para David, la confianza en Dios fue algo personal. Sabía que el Dios que lo había librado del león y del oso en el campo cuando cuidaba sus ovejas, era el mismo Dios que lo acompañaba ahora en la batalla contra Goliat. En ese momento, David no solo estaba confiando en un Dios distante o abstracto, sino en el Dios que había tenido una relación cercana con él, que había estado presente en su vida en cada situación. Esta relación personal con Dios fue lo que le permitió enfrentar al gigante con valentía. David no tenía miedo porque sabía que no estaba luchando solo. Dios estaba con él, y esa confianza lo llenó de una fuerza que ningún miedo podía detener. Este principio se aplica a nuestras vidas hoy de manera profunda. Muchos de nosotros, cuando nos enfrentamos a nuestras luchas, sentimos que estamos luchando en solitario. El miedo a veces nos hace sentir aislados, como si no tuviéramos a nadie a nuestro lado. Pero la verdad es que, al igual que David, tenemos a Dios a nuestro lado en todo momento. Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el final del mundo, y esa promesa debe ser el fundamento de nuestra fe. La confianza en Dios no se basa en lo que podemos ver o sentir en un momento dado, sino en lo que Él ha dicho, que nunca nos dejará ni nos desamparará. Además, la fe no es algo que podamos simplemente activar de la nada cuando llega la dificultad. Es algo que debemos cultivar en nuestra vida diaria. La confianza de David en Dios no fue producto de un momento aislado de valentía, sino el resultado de una vida de constante dependencia y relación con Dios. David no decidió confiar en Dios solo cuando se enfrentó a Goliat. Su fe ya había sido probada y fortalecida en su vida cotidiana, mientras cuidaba a sus ovejas y enfrentaba a los animales salvajes. En estos momentos, cuando parecía que no había peligro, David ya estaba aprendiendo a confiar en Dios, y esa fe se consolidó en los momentos de mayor prueba. Este es un principio que también podemos aplicar a nuestras vidas. La fe se construye a través de la obediencia diaria, de los momentos pequeños en los que confiamos en Dios, incluso cuando las dificultades no son tan evidentes. Cuando aprendemos a confiar en Dios en lo pequeño, nuestra fe se fortalece y nos prepara para enfrentar los gigantes que se presentarán en nuestro camino. La confianza en Dios no es algo que suceda de la noche a la mañana, sino que es el resultado de una vida de fe vivida con Dios todos los días. Es importante entender que la confianza en Dios no significa que no tengamos que hacer nuestra parte. David no se quedó de brazos cruzados esperando que Dios derrotara a Goliat sin hacer nada. Él mismo fue al río, escogió las piedras y se preparó para la batalla. La fe no significa inacción. Al contrario, la fe nos impulsa a actuar con valentía, sabiendo que nuestras acciones no dependen solo de nuestra habilidad, sino del poder de Dios. La fe nos da la fuerza para dar el primer paso, para avanzar, incluso cuando la situación parece imposible. En el caso de David, su fe lo movió a actuar, y esa acción, guiada por su confianza en Dios, fue lo que lo llevó a la victoria. Cuando tenemos fe en Dios, no solo nos enfrentamos al miedo con valentía, sino que también tenemos la certeza de que nuestras batallas no son en vano.
La victoria no siempre es inmediata ni en la forma en que esperamos, pero la fe nos asegura que Dios tiene un propósito en cada lucha. A veces, los gigantes que enfrentamos no son derrotados de inmediato, y el camino hacia la victoria puede ser largo. Pero la fe nos da la confianza de que cada paso que damos, cada momento de lucha, tiene un propósito eterno. Al final, nuestra victoria no se mide solo por el resultado visible, sino por el crecimiento espiritual que experimentamos al confiar en Dios a lo largo del proceso. En este sentido, la fe no solo transforma el miedo en valentía, sino que también transforma nuestra perspectiva sobre las luchas que enfrentamos. Al igual que David, podemos ver nuestros gigantes no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. La fe nos da la perspectiva correcta para ver que, aunque los gigantes puedan parecer aterradores, ellos también son un recordatorio de la grandeza de Dios. Y, con esa confianza en su poder, sabemos que, al final, no hay gigante que pueda prevalecer sobre aquellos que confían en él. En la historia de David, un detalle importante es cómo él eligió las herramientas que utilizaría para enfrentarse a Goliat. Cuando el rey Saúl le ofreció su propia armadura, David la rechazó. No porque la armadura de Saúl fuera inadecuada, sino porque no era lo que David conocía. Saúl era un hombre de guerra, y la armadura estaba hecha a su medida, diseñada para proteger a un guerrero experimentado. Pero David, un joven pastor, no tenía la experiencia ni la comodidad para usarla. En lugar de eso, optó por tomar su honda, la cual había usado en su vida diaria para defender su rebaño de los peligros. La honda no era un arma de guerra convencional, pero para David era la herramienta con la que se sentía más seguro. Lo que David sabía muy bien y lo que le permitió enfrentarse a Goliat no era la fuerza de su armamento, sino la confianza en lo que había aprendido a usar, su fe y las herramientas que Dios ya le había dado. Este gesto tiene un profundo mensaje para nosotros. Muchas veces, en medio de nuestras luchas, buscamos soluciones fuera de nosotros mismos, intentando imitar a otros o tomar prestados sus métodos para enfrentar nuestros propios gigantes. Nos sentimos presionados a tener lo que otros tienen o hacer las cosas como los demás las hacen, porque creemos que esas son las herramientas necesarias para tener éxito. Pero lo que David nos enseña es que las herramientas más poderosas que necesitamos para enfrentar nuestras batallas son las que ya hemos recibido de Dios. Cada uno de nosotros tiene dones y habilidades únicas que nos han sido dados por Él, y esas son las herramientas que debemos usar para enfrentar las dificultades que se nos presentan. A veces, Dios no nos da las armas que esperamos, las que parecen más poderosas o adecuadas a los estándares humanos. En cambio, nos da lo que necesitamos para cumplir su propósito en nuestras vidas. La fe de David, la confianza en su relación con Dios y la experiencia de enfrentar dificultades previas con éxito fueron las herramientas que lo capacitaron para enfrentar a Goliat. Él no necesitaba la armadura de Saúl, ni la espada ni el escudo. Necesitaba lo que ya conocía, su honda, sus piedras y sobre todo la fe en que Dios estaba con él. Lo mismo ocurre con nosotros. A menudo pensamos que necesitamos algo más grande, más impresionante, más moderno para superar nuestros miedos y desafíos. Pero lo que realmente necesitamos es tener una clara comprensión de los dones y talentos que Dios nos ha dado y cómo podemos usarlos para su gloria. Esto implica no solo reconocer nuestras habilidades, sino también entender que Dios puede obrar a través de ellas, por más pequeñas o aparentemente insignificantes que sean. Puede que nuestra honda no parezca ser la herramienta más poderosa para enfrentar los gigantes de la vida, pero si la usamos con fe, veremos que es más que suficiente. David no se limitó a sus herramientas físicas. Además de ellas, tenía algo mucho más grande a su favor: la presencia y el poder de Dios. Su fe en Dios le dio la confianza para saber que no importaba qué tan imponente fuera el gigante, Dios estaba con él. Cuando elegimos las herramientas que usaremos para enfrentar nuestras batallas, es vital que también recordemos que nuestra mayor herramienta es la fe en Dios. David no confiaba en su habilidad con la honda, confiaba en el poder de Dios para hacer que esa honda fuera efectiva. Al igual que David, debemos aprender a poner nuestra fe en las herramientas que Dios ya nos ha dado y sobre todo en Él mismo.
El hecho de que David eligiera las piedras del arroyo también tiene un simbolismo profundo. Las piedras eran simples, naturales, y sin embargo fueron las que David utilizó para derribar al gigante. No eran armas sofisticadas ni diseñadas para la guerra, pero en las manos de David, con la fe en Dios, se convirtieron en la herramienta de su victoria. Esto nos recuerda que Dios no siempre usa lo que el mundo considera valioso o impresionante. Él puede usar lo más simple para hacer cosas extraordinarias. A veces nuestras habilidades o recursos pueden parecer limitados, pero cuando los ponemos en las manos de Dios, se convierten en poderosas herramientas para cumplir su voluntad. David también nos enseña una lección importante sobre reconocer lo que realmente necesitamos. En su vida como pastor, había aprendido a depender de Dios para proteger a su rebaño. Cuando se enfrentó a Goliat, no sintió la necesidad de pedir más, ni buscó recursos adicionales. Ya tenía lo que necesitaba. Muchas veces nosotros estamos tan enfocados en lo que no tenemos o en lo que nos falta que olvidamos todo lo que Dios ya nos ha dado. Dios nos ha equipado con todo lo necesario para vencer, y lo único que necesitamos hacer es confiar en Él y usar lo que Él nos ha dado. En este proceso, también debemos recordar que nuestras experiencias previas con Dios son vitales para la victoria. Cada vez que enfrentamos una dificultad y vemos la mano de Dios actuar en nuestras vidas, estamos construyendo un arsenal espiritual que nos prepara para el siguiente desafío. David no se enfrentó a Goliat sin antes haber sido probado con otros desafíos. Sus victorias previas sobre el león y el oso le dieron la confianza para enfrentar al gigante. De la misma manera, las pruebas que enfrentamos en nuestra vida no son solo obstáculos, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe y confiar más profundamente en la provisión y el poder de Dios. Cuando enfrentamos nuestros propios gigantes, debemos mirar hacia atrás y recordar todas las veces que Dios nos ha ayudado en el pasado. Esas experiencias nos dan la seguridad de que Él nunca nos dejará solos y que, al igual que en el pasado, Él nos guiará y nos dará las herramientas necesarias para superar las dificultades. A veces, la batalla no se gana con lo que nos falta, sino con lo que ya tenemos, porque lo que ya tenemos en las manos de Dios es más que suficiente. Además, este acto de confianza no solo tiene un impacto en nuestra vida personal, sino que también puede influir en las personas que nos rodean. Cuando David enfrentó a Goliat, no solo ganó la batalla para él mismo, sino que toda la nación de Israel fue testigo de la grandeza de Dios. Cuando nosotros enfrentamos nuestras luchas con fe, confiando en las herramientas que Dios nos ha dado, nuestro testimonio de fe puede ser una fuente de inspiración y fortaleza para los demás. La forma en que enfrentamos nuestros propios gigantes puede ser una luz para aquellos que también están luchando en silencio. Es esencial recordar que, al igual que David, nuestras batallas no están destinadas a ser enfrentadas en soledad. Dios está con nosotros, dándonos las herramientas, la fuerza y la sabiduría que necesitamos para superar cualquier desafío. No necesitamos buscar fuera de nosotros lo que ya Dios nos ha dado. Al contrario, debemos aprender a confiar en lo que Él nos ha provisto y, con fe, avanzar hacia la batalla, sabiendo que, al final, la victoria es de aquellos que confían en su poder. El miedo es una de las emociones más poderosas que podemos experimentar. Puede paralizarnos, hacernos sentir vulnerables y alejarnos de nuestra misión. Sin embargo, lo que debemos entender es que el miedo no tiene el poder de definir nuestro destino. Como seres humanos, todos enfrentamos situaciones que nos generan temor, pero el temor no tiene autoridad sobre nosotros a menos que se lo permitamos. El miedo puede ser una respuesta natural a lo desconocido, a lo que parece ser más grande que nosotros, pero no debe ser el factor determinante en nuestras decisiones y acciones. La fe, por el contrario, es lo que nos da el poder para avanzar, a pesar de los miedos que podamos sentir. David nos muestra, a través de su confrontación con Goliat, que el miedo no define nuestra historia ni nuestro destino. Antes de enfrentarse al gigante, David tuvo que superar su miedo interno, esa sensación de que estaba a punto de entrar en un enfrentamiento imposible.
¿Qué podía hacer un joven pastor contra un guerrero gigante? Sin embargo, David entendió algo crucial. El miedo no tiene la última palabra. La fe en Dios, la confianza en su presencia y la certeza de que Él estaba con él fueron las que lo impulsaron a dar el paso de fe. El miedo no detuvo a David y no tiene por qué detenernos a nosotros tampoco. Es importante recordar que, al igual que David, cuando enfrentamos nuestros propios gigantes, no estamos luchando contra algo que es más grande que Dios. David entendió que el verdadero tamaño de Goliat no era el de un hombre de guerra, sino el de una oportunidad para experimentar el poder de Dios. La fe en Dios le permitió ver que el miedo, aunque real, no tenía poder sobre él, porque el poder de Dios era mucho mayor. La victoria de David sobre Goliat no fue solo un triunfo físico, fue una victoria espiritual, una demostración de que la fe en Dios puede superar cualquier temor humano. El miedo, cuando se deja sin control, puede convertirse en una barrera entre nosotros y nuestra victoria. El temor puede engañarnos, haciéndonos creer que somos incapaces, que no tenemos lo necesario para superar nuestras luchas, o que el futuro es incierto y aterrador. El miedo puede hacernos dudar de nuestras capacidades y hacernos pensar que no somos dignos de la victoria que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, lo que debemos recordar es que el miedo es una mentira que se construye sobre lo que no conocemos o lo que no podemos controlar. Pero la fe en Dios es la verdad que destruye esas mentiras. La fe nos recuerda que Dios es el que tiene el control de nuestra vida y que, a pesar de las adversidades, Él nos ha prometido estar con nosotros. Es por eso que, en momentos de temor, es crucial que no nos dejemos llevar por las emociones. La fe no es solo una emoción, es una decisión consciente de confiar en lo que Dios ha dicho, no en lo que nuestros sentidos nos dictan. Es fácil permitir que el miedo dicte nuestras decisiones, pero en esos momentos debemos recordar lo que Dios nos ha prometido. Él ha dicho que no debemos temer, que Él estará con nosotros en todo momento. Josué 1:9 nos recuerda con claridad: esfuérzate y sé valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Este versículo no es solo un consuelo, sino una orden: no temer, porque Dios está con nosotros. A lo largo de la vida enfrentamos muchos miedos: el miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso, el miedo a las pérdidas, el miedo a las enfermedades y tantos otros. Pero, al igual que David, no podemos permitir que esos miedos nos definan. El miedo puede ser un síntoma de que estamos frente a algo importante, algo que vale la pena enfrentar. De hecho, a menudo los mayores miedos vienen acompañados de las mayores oportunidades. Los gigantes que tememos pueden ser las puertas a nuevas victorias, y cuando enfrentamos nuestros miedos con fe, descubrimos que nuestra verdadera fuerza no proviene de nosotros, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Es vital recordar que el miedo no es nuestro enemigo más grande. El verdadero enemigo es permitir que el miedo nos haga inactivos. Cuando permitimos que el miedo controle nuestra vida, nos quedamos paralizados, sin tomar acción, sin avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. En cambio, cuando tomamos la decisión de caminar en fe, el miedo pierde su poder. La fe nos permite avanzar, incluso cuando no vemos el final del camino, porque sabemos que Dios está con nosotros en cada paso. La fe no elimina el miedo, pero lo pone en perspectiva, permitiéndonos avanzar hacia nuestra victoria a pesar de él. Si este mensaje te está hablando hoy, quiero invitarte a que no dejes que el miedo gobierne tu vida. Si estás enfrentando una batalla que te llena de temor, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, y Él tiene el poder para ayudarte a superar cualquier gigante. Si te has sentido atrapado por el miedo, quiero que hoy tomes un paso hacia la fe. Da un paso de valentía, como lo hizo David. Decide confiar en que, con Dios a tu lado, los gigantes caerán. Si este video te está ayudando a entender cómo el miedo no tiene poder sobre ti, considera suscribirte al canal, darle like y compartir este mensaje con otros que necesitan escuchar que la fe es la que derrota el miedo. Si sabes que hay alguien en tu vida que está luchando contra sus propios temores, compártelo con ellos. Recuerda, la fe es lo que nos permite avanzar,
y nunca estamos solos cuando caminamos con Dios. Regresando a la historia de David, su victoria sobre Goliat no solo fue un triunfo personal, sino un testimonio para toda una nación. Cuando la fe en Dios se pone en acción, no solo cambia nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. El miedo puede aislarnos, pero la fe nos conecta con la presencia de Dios, y esa presencia tiene el poder de impactar a los demás. Cuando elegimos vivir en fe, como lo hizo David, no solo estamos venciendo nuestros propios miedos, sino que también estamos siendo un ejemplo de cómo Dios puede transformar una situación imposible en una victoria. En medio de nuestras luchas, debemos recordar que, al igual que David, no estamos luchando por nosotros solos, estamos luchando para mostrar la grandeza de Dios a un mundo que necesita ver su poder. Por lo tanto, no dejes que el miedo te paralice. Tienes la fe, la fuerza y las herramientas que necesitas para avanzar, y con Dios a tu lado, no hay gigante que pueda detenerte. La victoria está asegurada cuando confiamos en el poder de Dios. En cualquier batalla, el primer paso es crucial. Es fácil dejarse llevar por el miedo y la incertidumbre, temeroso de dar el primer paso hacia lo desconocido. Pero, al igual que David, lo que necesitamos es avanzar con la confianza de que Dios está con nosotros en cada movimiento. El primer paso es, en muchos sentidos, el más difícil, porque requiere que tomemos una decisión. ¿Vamos a confiar en nuestras fuerzas o en las de Dios? Es aquí donde la fe entra en acción de manera tangible. Dar el primer paso es una demostración de nuestra voluntad para actuar, para movernos, incluso cuando el futuro parece incierto y el miedo nos susurra que no lo hagamos. David, antes de enfrentarse a Goliat, no esperó a sentirse completamente seguro o libre de temor. No pasó horas meditando sobre si era capaz de vencer al gigante. Él sabía que Dios estaba con él, y esa certeza le permitió dar el primer paso. En la historia, vemos cómo David se acercó a Goliat con valentía, sin vacilación, porque sabía que no estaba luchando solo. Él no se centró en el tamaño del gigante, ni en su propia debilidad. Su fe en el poder de Dios fue lo que le dio la seguridad de dar ese primer paso. Nosotros también necesitamos dar ese primer paso con la misma confianza. La fe no es un sentimiento, es una decisión. Es decidir confiar en Dios a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que sentimos y, lo más importante, a pesar de lo que tememos. El primer paso puede ser tan simple como tomar una decisión de fe como cuando nos enfrentamos a un nuevo desafío, o tan grande como empezar un nuevo proyecto, cambiar de dirección en la vida o enfrentar un problema que nos ha agobiado por años. No importa lo que sea, lo importante es dar ese paso con la certeza de que no estamos solos. Cuando estamos listos para avanzar, lo primero que debemos hacer es tomar el tiempo para escuchar a Dios. A veces, el miedo nos hace tomar decisiones precipitadas, intentando resolver el problema lo más rápido posible. Pero, al igual que David, debemos primero tomar un momento para escuchar lo que Dios nos está diciendo. Él puede estar preparándonos, dándonos sabiduría y dándonos una dirección clara para lo que está por venir. Al igual que David, que eligió las piedras del arroyo, debemos hacer lo mismo, tomar lo que ya sabemos que Dios ha colocado en nuestras manos. No es necesario esperar a tener todas las respuestas, solo necesitamos dar el primer paso hacia adelante con lo que ya tenemos. Es importante recordar que el primer paso no siempre será fácil. En ocasiones, puedes sentir que estamos caminando hacia la batalla sin tener todo lo que necesitamos o sin tener la fuerza suficiente. Sin embargo, en esos momentos de incertidumbre es cuando más debemos confiar en que Dios nos dará lo que necesitamos. Él no nos llama a actuar sin proveernos de lo necesario para la victoria. El primer paso es solo el comienzo, pero como dice la Escritura, el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Eso significa que aunque el primer paso pueda parecer pequeño o insignificante, es un paso en la dirección correcta, y Dios está con nosotros en cada momento de esa jornada. Cada vez que damos un paso de fe, estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios.
Cada paso, aunque sea pequeño, es una oportunidad para aprender a depender más de Él y confiar en su poder. A medida que David se acercaba a Goliat, no se detuvo a considerar las dudas que pudieran surgir. En su mente ya estaba convencido de que, si Dios le había dado la victoria en el pasado con el león y el oso, Él también le daría la victoria sobre este gigante. De la misma manera, cada vez que superamos un miedo o un desafío, nuestra fe se fortalece. El primer paso puede ser el más difícil, pero es solo el principio de una serie de pasos que nos llevarán a la victoria. Por supuesto, no podemos ignorar que el primer paso está acompañado de dificultades. En ocasiones, puede parecer que el camino está lleno de obstáculos. Quizás nuestros amigos o familiares no nos entiendan, o tal vez nos enfrentemos a desafíos imprevistos que nos hagan cuestionar nuestra decisión. Sin embargo, lo importante es recordar que, no importa lo que ocurra, Dios está con nosotros. En 2 Corintios 4, 8, 9, se nos recuerda que, aunque podamos enfrentar aflicciones y dificultades, no estamos solos. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero nos promete su presencia en cada momento, guiándonos y fortaleciéndonos. Dar el primer paso también implica tomar decisiones sabias y no dejarse llevar por impulsos. Aunque puede ser tentador actuar rápidamente cuando estamos llenos de fe, David también nos muestra que a veces debemos ser estratégicos y reflexivos. Antes de enfrentarse a Goliat, no solo confió en su fe, sino también en la sabiduría que Dios le había dado. Él no se lanzó a la batalla de manera imprudente. Eligió cuidadosamente las piedras del arroyo, usando lo que sabía que había funcionado para él en el pasado. Del mismo modo, nosotros debemos estar dispuestos a tomar decisiones sabias, buscando la dirección de Dios y actuando según su voluntad. Este proceso de dar el primer paso también está relacionado con la importancia de no retroceder. Una vez que damos el primer paso, no podemos permitirnos mirar atrás o dudar de nuestra decisión. Como lo hizo David, debemos mantenernos enfocados en nuestro propósito y en la promesa de Dios. El miedo puede intentar hacernos retroceder, pero al igual que David, debemos seguir adelante, confiando en que Dios tiene el control y que cada paso hacia adelante es un paso hacia la victoria. El primer paso es solo el comienzo, pero si permanecemos fieles y firmes en nuestra fe, veremos que Dios obra a nuestro favor. Es cierto que, en nuestra vida cotidiana, muchas veces el primer paso es el más complicado. Ya sea en la carrera profesional, en las relaciones o incluso en nuestra vida espiritual. Muchas veces el miedo al fracaso o la incertidumbre nos paralizan. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando necesitamos recordar que nuestra victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de la fidelidad de Dios. Como David enfrentó a Goliat con su honda y sus piedras, nosotros podemos enfrentar cualquier gigante con la fe y las herramientas que Dios ya ha puesto en nuestras manos. El primer paso, por pequeño que sea, nos acerca un paso más a la victoria que Dios ha preparado para nosotros. Si estás en un momento en el que te sientes paralizado, dudando de dar ese primer paso, quiero que recuerdes a David. Él no tenía todas las respuestas, pero dio un paso hacia la batalla con lo que sabía que tenía, la fe en un Dios poderoso. Al hacerlo, no solo venció a Goliat, sino que también mostró al mundo el poder de la fe. Tú también puedes dar ese primer paso hoy, con confianza en que Dios está contigo y que con Él a tu lado no hay gigante que no puedas vencer. Enfrentar el gigante frente a nosotros es una de las experiencias más desafiantes que podemos vivir. Muchas veces, la tentación es retroceder, evitar el conflicto o la confrontación, porque el gigante parece demasiado grande, demasiado poderoso. Sin embargo, como David nos mostró, el gigante no puede derrotarnos si avanzamos en fe. En el momento en que David se acercó a Goliat,
Él ya había tomado la decisión de que la batalla no era suya, sino de Dios. Lo que David hizo al enfrentarse a Goliat fue un acto de confianza plena en la soberanía de Dios. Él no se enfrentó al gigante con sus propios recursos o habilidades, sino con la certeza de que Dios le daría la victoria. Cuando te enfrentas a tu propio gigante, sea cual sea, el primer paso crucial es reconocer que, al igual que David, no estás solo en la batalla. Aunque puedas sentirte débil o vulnerable, la presencia de Dios te acompaña en cada paso. El gigante no puede derrotarte si mantienes tu enfoque en la fuente de tu fuerza, que es Dios mismo. A lo largo de la historia, las victorias más grandes no han sido obtenidas por aquellos que confiaron en su propia fuerza, sino por aquellos que se apoyaron en el poder de Dios. Y aunque la batalla parece difícil, no tienes que tener todas las respuestas ni todos los recursos para enfrentarla. Lo que necesitas es la fe para dar ese paso hacia adelante, con la confianza de que, al igual que David, tu victoria está asegurada cuando confías en que Dios está contigo. David se enfrentó a Goliat con una fe inquebrantable, confiando no solo en su habilidad con la honda, sino en la promesa de que Dios le otorgaría la victoria. Goliat, con su armamento pesado y su arrogancia, confiaba en su tamaño y en su experiencia, pero David sabía que la batalla no se ganaba con la fuerza física, sino con la fe en el Dios Todopoderoso. Así como David miró a Goliat y lo vio no como un enemigo invencible, sino como una oportunidad para ver el poder de Dios en acción, nosotros también debemos aprender a ver nuestros gigantes de la misma manera. El gigante frente a ti no es el fin de tu historia, sino el comienzo de una demostración de la grandeza de Dios en tu vida. Cuando te enfrentas a un miedo o a un desafío, es fácil dejar que la incertidumbre te paralice. Puede que te sientas pequeño, insuficiente, incapaz de enfrentar lo que está delante de ti. Sin embargo, lo que David nos enseña es que la fe convierte lo que parece ser una batalla perdida en una victoria segura. El gigante que tememos, que parece invencible, en realidad está derrotado desde el momento en que decidimos caminar en fe. David no necesitaba la armadura del rey ni las herramientas de un guerrero experto, solo necesitaba su fe y lo que Dios ya le había dado. Este es un principio fundamental para cuando te enfrentas a tus propios gigantes. No tienes que ser un experto ni tener todo bajo control. Lo que Dios requiere de ti es que des un paso de fe, que te acerques al gigante con la seguridad de que Él ha provisto lo que necesitas para la victoria. Es fácil sentir que no tenemos lo suficiente, que no somos lo suficientemente fuertes, pero la verdad es que en las manos de Dios, todo lo que tenemos es suficiente. La fe convierte lo ordinario en extraordinario, lo pequeño en grande y lo débil en fuerte. Al igual que las 5 piedras que David tomó del arroyo, lo que parece insignificante se convierte en el instrumento de una victoria monumental cuando está bajo la guía de Dios. El enfrentamiento con el gigante es también un momento de revelación. Al igual que David, al caminar hacia tu gigante, estarás revelando no solo tu fe, sino también el poder de Dios para que los demás lo vean. David no luchó solo por él mismo. Su victoria tuvo un impacto en toda la nación de Israel, que vio la intervención divina de manera tangible. De igual forma, cuando te enfrentas a tus gigantes con fe, otros también verán lo que Dios puede hacer en tu vida. Tu victoria no solo es para ti, sino para aquellos que te rodean. Cada vez que decides caminar en fe, estás testificando al mundo de que Dios es real, de que Él es capaz de lo imposible y de que su poder se manifiesta en nuestras debilidades. Es cierto que, en el momento de enfrentar a un gigante, el miedo puede intentar infiltrarse. A lo largo de la historia de la humanidad, el miedo ha sido una de las emociones más recurrentes y naturales. Pero la clave está en lo que haces con ese miedo. David no negó el miedo, ni lo ignoró, más bien lo reconoció, pero lo colocó bajo la autoridad de Dios. El miedo es real, pero la fe es más grande. Y cuando pones tu confianza en Dios, el miedo pierde su poder. No es que no sentiremos miedo en medio de la batalla, sino que, al igual que David, seremos capaces de avanzar en medio de él, porque sabemos que la victoria no depende de nosotros, sino de la intervención divina. Por lo tanto, al enfrentarte al gigante en tu vida, recuerda que no estás solo. Como Dios estuvo con David, Él está contigo ahora.
No importa lo grande que sea el gigante o lo abrumador que parezca el desafío. Lo que importa es que confíes en el poder de Dios para darte la victoria. Si Dios es por ti, ¿quién puede estar en contra de ti? Esa es la promesa que debemos llevar en nuestro corazón. La batalla que estás a punto de enfrentar es una oportunidad para ver cómo el poder de Dios puede derrotar a cualquier gigante que se cruce en tu camino. Así como David miró al gigante con determinación, tú también debes mirar a tus miedos, problemas y obstáculos con la seguridad de que, a través de la fe, puedes superarlos. El gigante no tiene la última palabra. Es la fe en Dios la que define tu destino. La victoria es tuya cuando decides caminar con Él, confiando en que, con su poder, todo es posible. La victoria que David obtuvo sobre Goliat fue mucho más que un simple triunfo militar. Fue una demostración del poder de la fe y de la fidelidad de Dios. Después de que la piedra de David alcanzara a Goliat y lo derribara al suelo, el silencio que siguió a la caída del gigante fue ensordecedor. Pero ese silencio no era de derrota, sino de victoria. El gigante había sido derrotado no por la fuerza de un guerrero experimentado, sino por la fe de un joven que confiaba plenamente en el poder de Dios. Esta victoria, aunque física en su manifestación, tiene un profundo significado espiritual. La caída de Goliat no solo fue un momento de gloria para David, sino también una prueba de que Dios está con aquellos que se atrevan a confiar en Él. La fe de David no solo fue una fe de palabras, sino de acciones. Él no solo habló de su confianza en Dios, sino que la mostró en cada paso que dio. Al derribar a Goliat con una sola piedra, David mostró que la fe en Dios tiene la capacidad de derribar cualquier obstáculo, por grande que sea. En ese momento, David no solo venció a un gigante físico, sino que también rompió las barreras del miedo, la duda y la incredulidad, tanto en su propia vida como en la vida de su pueblo. La victoria de David sirve como un recordatorio de que, cuando Dios está con nosotros, no hay desafío que no podamos superar. Los gigantes que enfrentamos en la vida, ya sean problemas personales, miedos, inseguridades o incluso situaciones externas que nos parecen inquebrantables, no son nada comparados con el poder de Dios. La victoria de David fue un testimonio de que el tamaño de la fe es mucho más importante que el tamaño del gigante. A menudo nos sentimos intimidados por lo que está frente a nosotros, porque parece ser más grande y más fuerte que lo que tenemos. Sin embargo, como David, no necesitamos ser los más fuertes ni los más sabios para ganar. Solo necesitamos tener fe y actuar en obediencia a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando reflexionamos sobre la victoria de David, es importante entender que la victoria no es el final del camino, sino un testimonio de la fidelidad de Dios. La derrota de Goliat no fue solo para David, fue para todo el pueblo de Israel, que vio en ese momento que, con Dios, podían superar cualquier desafío. Del mismo modo, nuestra victoria no es solo para nuestro beneficio personal, sino para testificar del poder de Dios ante los demás. Cuando enfrentamos nuestros gigantes con fe y vemos la victoria, no solo experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas, sino que también podemos compartir esa gracia con quienes nos rodean. Nuestra victoria, aunque personal, tiene un impacto en la comunidad porque demuestra que Dios es fiel, poderoso y capaz de obrar milagros en nuestras vidas. Además, la victoria no es solo un evento aislado, sino un proceso continuo. Después de que David venció a Goliat, su vida no se volvió fácil ni estuvo libre de desafíos. De hecho, fue solo el comienzo de una serie de pruebas y luchas que continuaron a lo largo de su vida. La victoria sobre Goliat no significó que no habría más gigantes que enfrentar, pero sí marcó el principio de una relación más profunda con Dios. Después de cada victoria, hay una nueva oportunidad para fortalecer nuestra fe, reconocer la fidelidad de Dios y seguir adelante, sabiendo que no importa cuántos gigantes se presenten en el camino, Dios siempre estará con nosotros. Es fácil pensar que, cuando vencemos un gigante, todo será perfecto, pero la vida cristiana no es una vida sin pruebas. Al contrario, la victoria nos prepara para enfrentar nuevos desafíos.
Pero lo que cambia es nuestra perspectiva. Cuando hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas y hemos experimentado su poder, no necesitamos temer los nuevos gigantes. Sabemos que el mismo Dios que nos dio la victoria en el pasado nos dará la fuerza para seguir adelante. La victoria es una prueba tangible de que con Dios todo es posible. Así que, cuando enfrentes tus propios gigantes, recuerda la victoria de David. No te concentres en el tamaño de tu problema, sino en el tamaño de tu Dios. Él es el que pelea por ti, el que te da la fuerza y la valentía para avanzar. La victoria que David experimentó no fue solo un momento de gloria, sino un recordatorio constante de que la fe en Dios puede vencer cualquier obstáculo. En tu vida, la fe que pongas en acción te llevará a ver que no hay gigante, no hay dificultad ni problema que sea más grande que el poder de Dios. Y al igual que David, cuando veas la victoria, no la tomes solo como un triunfo personal, sino como un testimonio del poder de Dios que puede obrar en tu vida y en la vida de los que te rodean. Caminar con valentía día tras día no es algo que se logre de la noche a la mañana. Al igual que David, que enfrentó al gigante Goliat en un solo momento de gloria, nosotros estamos llamados a caminar con fe cada día, enfrentándonos a los retos que se nos presentan, grandes y pequeños. La victoria que obtenemos sobre nuestros miedos y gigantes no es solo un hito en nuestra vida, sino un estilo de vida continuo de valentía y confianza en Dios. Cada día es una nueva oportunidad para practicar esa valentía. La vida no se trata solo de grandes momentos de triunfo, sino de las pequeñas decisiones diarias de confiar en Dios. Puede ser un desafío diario mantener esa valentía, especialmente cuando los miedos o dudas intentan infiltrarse en nuestro corazón. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos recordar que Dios está con nosotros. Cada paso que damos, cada elección de avanzar a pesar del temor, es un testimonio de nuestra fe y nuestra confianza en Él. David no solo enfrentó a Goliat una vez, la fe que demostró en ese momento fue una parte fundamental de su vida. Después de vencer a Goliat, siguió enfrentándose a enemigos, adversidades y dificultades. Pero lo que nunca cambió fue su confianza en Dios. Al caminar con valentía, David continuó buscando la dirección de Dios en cada paso de su vida, y fue esa dependencia diaria de Dios lo que le permitió seguir avanzando. Nosotros también debemos aprender a hacer lo mismo, caminar con valentía cada día, confiando en que Dios nos guiará y nos dará la fuerza para enfrentar lo que venga. Es fácil tener fe en momentos de gran dificultad, cuando sabemos que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Pero la verdadera valentía se demuestra en los momentos cotidianos, cuando no hay una gran batalla que pelear, pero aún así seguimos adelante. En esos momentos, nuestra fe se pone a prueba de una manera más sutil. Sin los grandes gigantes frente a nosotros, puede ser fácil olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros y perder nuestra valentía. Pero caminar con valentía cada día significa hacer de la fe una prioridad en nuestra vida diaria, buscando la guía de Dios en cada situación, por pequeña que sea. David caminó con valentía en su día a día, buscando siempre la dirección de Dios. En muchas ocasiones se encontró con desafíos más pequeños que no requerían una confrontación directa con un gigante, pero que aún así requerían fe para enfrentarlos. La fe no es algo que solo se pone en práctica en momentos de crisis, sino algo que debe ser parte de nuestra vida cotidiana. Esto implica confiar en Dios para lo grande y lo pequeño, buscando su voluntad en todo lo que hacemos. A lo largo de nuestra vida cristiana, seremos llamados a caminar con valentía en diferentes momentos. A veces, la valentía será necesaria para enfrentar situaciones externas, conflictos en el trabajo, dificultades familiares, desafíos personales. Otras veces, la valentía será necesaria para enfrentar nuestras propias inseguridades, temores y luchas internas. Sin embargo, en cada uno de estos momentos debemos recordar que no estamos caminando solos. Así como David caminó con la confianza de que Dios estaba a su lado, nosotros también debemos saber que su presencia nos acompaña en cada paso.
El caminar con valentía no significa que no tendremos miedo. De hecho, el miedo puede aparecer en el camino, pero la valentía consiste en decidir avanzar a pesar de ese miedo, confiando en que Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Cada día es una oportunidad para elegir la valentía, para tomar ese paso de fe y avanzar sabiendo que, con Dios, todo es posible. Después de todo lo que hemos visto y reflexionado, llega el momento de recordar que, aunque la batalla parece difícil y los gigantes grandes, no estamos solos. La victoria no termina con el enfrentamiento, más bien es un recordatorio constante de que, cuando caminamos en fe, la paz que viene de Dios llena nuestro corazón y nos fortalece para lo que venga. Así como David encontró descanso después de la victoria, nosotros también podemos experimentar la paz de saber que, independientemente de los desafíos, Dios sigue siendo nuestro refugio y nuestra fortaleza. Es en la calma después de la batalla, cuando vemos con claridad lo que Dios ha hecho, donde encontramos la verdadera paz. Dios no solo nos da la fuerza para enfrentar nuestros gigantes, sino que nos brinda la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante en nuestra vida. Al final de cada lucha, podemos descansar en la certeza de que, aunque haya pruebas, su promesa de estar con nosotros nunca cambia. Al concluir este tiempo juntos, quiero animarte a que sigas caminando en fe. Enfrentarás más gigantes, pero recuerda que con Dios a tu lado no hay desafío que no puedas superar. La victoria es tuya y la paz es el fruto de tu fe. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con otros que necesiten ser inspirados a caminar con valentía en su vida diaria. Comenta abajo cómo este mensaje ha impactado tu vida y comparte este mensaje de esperanza y fortaleza con aquellos que más lo necesiten.